Una tortilla de patatas, así bien española, pues una buena patata. Elegimos patatas buenas que estén bien duritas, ¿verdad? Si son nuevas, mejor. Luego la pelamos, la pelamos. ¿Vale? Entonces, luego hay que picarlas, pero de forma así. No como patatas fritas, sino como de este tipo, ¿vale? Bien finito, porque se hacen que queden no fritas como duras, tienen que quedar muy blanditas y muy hechitas. Así hasta llenar esto. Más. Para hacerla bien gordita. Esto ahora yo lo voy a aquí en la freidora a fuego medio. Ahora esto está frío un poquito y que él rebaje el fuego, porque si no queda duro. Ahora mira la textura es así, mira, ¿ves? Así blandita, ya está. Esto ya está, entonces lo dejo un momentito ahí, que se escurra. Cuanto menos aceite, mejor. Esto tiene que ser aceite limpio y bueno. Yo no uso de oliva para freír, pero sí uso de girasol. Entonces ahora lo voy a poner acá. Lo único que tengo que cambiar es que esas cartas no me llegaban a mi padre. Entonces ahora a esta sí le vamos a poner, como va a ir en esta más grande y quiero que quede gordita, como 12 o 13 huevos. Y uno más. Yo más o menos cuando veo que está así, ya digo, ya está. Entonces leche. Laura, ¿me das la leche? Y ahora sí le echamos esto un poquito más de sal. Yo he hecho poco, no he hecho mucha sal. Pero es nada, ¿eh? Una cucharita sería. Y le hago así. Para que el huevo empiece a cuajar. ¡Uy! La base ahora son 963. Yo cada año me pagan 200. Ya está. Así, suficiente. Ahí el mismo también puedes entrar 57 y cambiártela y irte la bajártela. Ya está. Este año, mitad de año no subió. La voy mirando poco a poco. Ella ya se va haciendo. Como está suelta, pues se va a volcar un poquito, pero no importa. Mira, ¿ves? Doradita,
pero ay, súper tiernita. Tiene que quedar así. Así. Y ahora sí que hay que esperar un poquito. Ahora es cuando esperamos. Es la que puede ser que esté un poco blanca, pero lo miramos. No, perfecta, ya está. Y ya la tenemos. Mira, un poquito de ajo aceite. El ajo aceite es solamente ajo y aceite. Nada más. Se bate con un mortero y se va subiendo y queda esta pasta cremosa. Entonces ahora pues es muy sencillo. Se hace así, la partimos, ¿ves? A mí me gusta así, que esté adentro un poquito blandita. Ya está. Y esto queda así.